Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Ahora vamos a entrar a la palabra. Amigo, gran familia que nos estás sintonizando, que nos estás mirando, espero que tú recibas esta mañana la palabra del Señor. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que jamás imaginamos. Por eso hoy te quiero invitar a que hagamos una oración. Hoy te voy a hablar un tema muy importante, de mucha bendición, y después vamos a participar de la cena del Señor. Quiero que abras tu corazón y gracias por vernos, por seguirnos a través de estos medios. El tema que hoy vamos a hablar es: ¿qué nos está diciendo Dios en este reseteo mundial ante la peste o pandemia del COVID-19? Pensando en eso, vamos a darle gracias al Padre. Padre, yo te doy muchas gracias en este momento, aquí desde las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba, desde el estado de Veracruz. Invocamos tu nombre y declaramos que esta palabra correrá, fluirá de una manera muy especial. Esta palabra tocará los corazones, tocará las vidas en el nombre de Jesús. Gracias te doy porque nos hablarás a través de esta palabra en el nombre de Jesús. El tema de hoy: ¿qué nos está diciendo Dios en este reseteo mundial ante la peste o pandemia del COVID-19? ¿Qué está pasando en el mundo? Esa es la gran pregunta. En medio de la peste, en medio de la epidemia del COVID-19, surgen muchísimas voces preguntando: ¿qué está sucediendo? La pandemia, la peste, mejor conocido como el coronavirus. Todos los días los escuchamos, discursos, comentarios, puntos de vista humanos acerca de la contingencia que está viviendo el planeta. Escuchamos hablar a los expertos, a los especialistas, de un modo humano, natural, científico y técnico. El punto es el siguiente: ¿se puede decir algo de lo que está pasando desde la óptica de Dios? Desde lo sobrenatural, desde la ciencia de Dios. ¿Hay alguna enseñanza acerca de esto? ¿Dios nos está diciendo algo? La idea de esta enseñanza, de esta prédica, de esta ponencia, no se va a tratar de cómo protegerse, qué hacer desde lo humano, no, sino desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva de Dios, a la luz de las Escrituras. Por eso este tema me parece que es muy importante y muy interesante. Ya prácticamente estamos llegando a los 2 millones de infectados por este virus, con más de 100,000 muertos a nivel mundial. El epicentro todavía sigue en Italia, en España, en los Estados Unidos y principalmente en Nueva York. Y en México día a día se siguen incrementando los casos de los infectados, de los fallecidos, y según los técnicos, los científicos, los que están a cargo de esta contingencia, pues se piensa que vamos a empezar la fase 3 aproximadamente en 15 días.
a finales de este mes de abril y hay temor en la población. ¿Cómo no va a haber temor? Los expertos dicen que infectarán aproximadamente el 0.5% al 1% de una población de 120 millones de mexicanos. Es decir, que representa aproximadamente 1.2 millones, es decir, 1.200.000 personas que van a ser infectados por este virus. Pero más allá de lo natural, de las cifras, de los análisis hechos por los técnicos, por los científicos y por la clase política, ¿qué nos está diciendo Dios con todo esto? Esto nos lleva a pensar si Dios castiga. Y no lo digo por todos los demás, por las personas que nos escuchan, lo digo por mí también. Yo merezco el castigo de Dios. No estoy ajeno a las cargas de culpa, a los errores, a los pecados que como persona cometemos. ¿Quién no es merecedor del castigo? La pregunta es ninguno. O como dice la palabra, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Padre envió a Jesús a morir por nosotros. Pero la pregunta es, ¿Dios castiga? La respuesta es enfática, sí. Es más, desde nuestra conciencia sabemos que algo no está bien, porque nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Y dice la Escritura que mayor es nuestra conciencia que sabe todas las cosas. Pero tenemos algo muy grande, su favor inmerecido. Por medio de esa muerte redentora de Jesús en la cruz, hoy es domingo de resurrección, hoy Jesús resucitó, hoy se celebra la resurrección de la Semana Santa y gloria a Dios por ello, por ese sacrificio maravilloso que nos empodera y nos presenta delante del Padre. Pero volviendo, ¿Dios castiga? Por supuesto que sí. Su favor inmerecido es maravilloso. Pero también el pecado trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Entonces, ¿Dios castiga? Sí. Es un tema muy fuerte. Porque nadie de los que me están escuchando, de los que me están mirando, está exento a no ser contagiados por este virus, por el coronavirus. Inclusive, en días pasados, celebramos en las redes de un conocido pastor de la Ciudad de México, que lo dieron de alta porque ya se recuperó. Gloria a Dios por ello. Pero, ¿Dios castiga? Por supuesto que sí. La historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Los adulterios de Israel, sus hechos de Israel, sus altos, sus bajos, sus altibajos, se aplican a nuestra historia, de nuestra alma. Sin duda alguna, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Los adulterios de Israel, la rebelión de Israel, la infidelidad de Israel, el becerro que edificó Israel, las mentiras del pueblo de Israel, el pecado del pueblo de Israel, la infidelidad del pueblo de Israel, la idolatría, la hechicería del pueblo de Israel, creo que nos identifica muy bien. Por eso, este tema de la pandemia o de la peste nos debe de hacer reflexionar para ajustar, para cambiar de lo que hemos hecho, de las omisiones y tantas otras cosas. Y la pregunta otra vez, ¿Dios castiga? Si hiciéramos una encuesta ante los pastores, ante los predicadores, ante los estudiosos de la Biblia,
encontraríamos un sinnúmero de respuestas, pero la más obvia, encontraríamos una comprensión acerca de cualquier pecado, antes de preguntarnos si Dios castiga. A veces como pastores, como consejeros espirituales, matrimoniales, queremos ser políticamente correctos. Incluso aquellas cosas que sabemos que no están bien, que sabemos a primera vista que están mal, como que queremos seguir siendo políticamente correctos. Y sabemos que es pecado. Y sabemos que es una transgresión. Y sabemos que no está bien. Que eso es abominación a Dios. Creo que hoy es un buen momento, porque solamente en su luz podemos ver su luz. Es un momento de hacer los ajustes. Y salimos al paso. Y abusamos de la gracia. Abusamos de su favor inmerecido. Y llegamos a decir que Dios no castiga. Aunque la Biblia es muy clara. En cuanto Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y un padre disciplina y castiga a sus hijos. Y nuestro Dios es un Padre amoroso que si continuamos con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a castigar. Dios le está hablando no solamente a la familia de Dios. Dios le está hablando a las naciones. Dios le está hablando a México. Dios te está hablando a ti. Dios me está hablando a mí. Dios nos está hablando a todos de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, los corrige como un padre a su hijo querido. Proverbios 3, 11 y 12. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Hebreos 12, 11. Es decir, tenemos un Padre amoroso y nosotros somos sus hijos. Así como padres, cuando nuestros hijos no están haciendo lo correcto, tenemos que levantar la voz, tenemos que disciplinar y tenemos que ajustar por amor. Este tema del castigo de Dios merece una serie y una profunda reflexión. Hoy yo solamente quiero dejar algunos puntos y posiblemente en la semana, en la reflexión, reflexionaremos, sacaremos temas que hablen de una manera más detallada. En Efesios capítulo 5, está hermoso ese capítulo, pero el versículo 6 me quiero centrar y lo voy a leer en dos versiones. Dice a la letra: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. En otra versión dice: que ninguno os engañe con palabras vacías, porque a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. El contexto de esta parte de Efesios me habla una lista de inmoralidad sexual, de avaricia, de depravación, de hablar malas palabras, de ser lépero, vulgar y grosero. Me habla de libertinos, me habla de idólatras.
Ese es el contexto. Por eso el apóstol dice, por estas cosas viene la ira de Dios. Y él subraya, el apóstol Pablo, y dice que ninguno se engañe con palabras vacías, porque la ira de Dios viene contra todos los desobedientes. Las palabras vanas son, no pasa nada, Dios es amor, su favor inmerecido, estoy de acuerdo y lo creemos. Gracias, amado Jesús, por tu favor inmerecido. Esta peste, esta pandemia, está elevando su número de mortalidad en la población de manera impresionante. Como lo decía la semana pasada, que te invito a que reflexiones en esa enseñanza. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? Ahí lo tenemos en nuestro canal, en YouTube, en el canal del Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Ahí tú puedes estudiar un tema fascinante, actual. Y decía este predicador que no pasaba nada y que mucho alarde. Lo quiero ver que ande caminando ahorita allá en Nueva York. A ver si es cierto. Creo que esto es muy serio. La letalidad o mortalidad en México estamos ya en 6%. Es decir, que de 100 infectados, 6 se van a morir. Todavía es baja para muchos, pero 1 es muchos. Es mucho. En Italia, su letalidad es el 12%, casi 13%. En Estados Unidos es 4% aproximadamente. Lo cierto que el coronavirus es un evento apocalíptico. Como decíamos la semana pasada, ya cruzamos el umbral de algo distinto. El mundo a partir de ahora ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual, ya es distinto. Por eso los que estamos experimentando, los que estamos viviendo esta peste, algunos de los que me están escuchando y muchas personas, la próxima semana estarán siendo parte de las estadísticas, lamentablemente. Por eso reflexionemos con Dios de lo que está sucediendo. Escuchamos muy a menudo a los propios cristianos que el castigo divino de Dios será después de que muramos, y en parte tienen razón, porque dice la palabra, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, ¿cierto? Lo dice en Hebreos 9:27, eso es muy cierto. Pero en lo que no estamos de acuerdo con este pensamiento, que el tema de Dios es después de la muerte y que aquí en la tierra no tiene nada Dios que hacer, que este es un tema netamente humano, que es un tema netamente de los hombres. Como que las cosas de la tierra se rigen solo por lo humano, solo por las leyes naturales, como que aquí en el mundo Dios es un punto y aparte. En eso no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y por eso es muy importante que escuchemos esta palabra, que reflexionemos esta enseñanza a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. La palabra del Señor nos enseña y nos habla que Dios es nuestro Padre. Dice, mirar cuán amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos un Padre, un Dios providente. Tenemos un Padre que ama a sus hijos. Tenemos un Padre que guía a sus hijos. Tenemos un Padre que cuida a sus hijos. Tenemos un Padre que conoce nuestros sufrimientos. Es más, dice que cuando estamos platicando con Él, aún no están nuestras palabras, Él sabe nuestras necesidades. Es decir, que nada en esta tierra que ocurra, o si está ocurriendo es porque Él lo permitió. Él sabe cada detalle. Del Señor es la tierra y su plenitud,
y todos los que en él habitan. Dios, todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que pasa en este planeta, todo lo que está pasando en este momento en las naciones, es porque hay una permisiva del Padre. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la peste o de esta pandemia del COVID-19 o del... Vamos a leer, lo leímos la semana pasada de una manera rapidita, pero he estado reflexionando en la semana sobre el segundo libro de Samuel en el capítulo 24 y está impresionante lo que nos enseña. Dice en el versículo 1 en una versión moderna: entonces la ira del Señor se encendió contra Israel. La ira del Señor se encendió contra Israel y él incitó a David contra ellos diciendo: haz el censo de Israel y el de Judá. Dios le había dicho a David: no quiero que hagas ningún censo, porque el día que tú hagas el censo, me estás diciendo que no estás confiando en mí plenamente, sino ya estás confiando en lo que tu ojo ve. El día que tú censes, el día que tú contabilices a tus hombres de guerra, ese día estoy entendiendo que más te fías en lo humano que en mí. Y David, ¿saben qué? Se puso necio. Y en lugar de no hacer el censo, hizo el censo. Y cuando él sabía que eso indicaba que Dios se iba a molestar y que iba a ser un pecado, David en un momento dijo: hagamos ese censo. Y Dios, ¿saben qué? Dice la Escritura que se enojó contra el pueblo de Israel y usó como instrumento para detonar su ira, su castigo, lo que hizo David. David dio la indicación y aunque se acercaron sus generales: mi rey, no haga usted eso, hágalo. Y Dios se enoja contra su pueblo y Dios se enoja contra sus hijos y usa esa desobediencia del rey para castigar a toda una nación. Y la ira, dice la Escritura, del Señor, de Dios, se encendió contra Israel. Es decir, que el mal que va a suceder médicamente o técnicamente, dirían los que saben hoy, los científicos, los médicos, tiene una causa natural, según ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que detrás de esa enfermedad es que Dios se enojó contra su pueblo. Aquí las cosas son y deben de ser en blanco y negro. La causa de la enfermedad del pueblo que sufrió Israel en ese tiempo, en el tiempo de David, fue por causa de una desobediencia que técnicamente la palabra le llama pecado de parte del rey. Y entonces esto provocó la ira de Dios. Ahora, cuando David peca, se enciende la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Y la pregunta es: ¿no se podría enojar con esta generación que vive hoy en el mundo? Es decir, si se enojó con el pueblo de Israel, ¿Dios no se podría enojar con el mundo actual? Por supuesto que sí. Ese es el tema. Eso es importante comentar. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo vive de una manera desenfrenada, acelerada, y ha sacado a Dios de su vida. Ahora la persecución, va a haber pues persecución, pero ahora la persecución va a ser judicial, va a ser a través de leyes, y están atentando contra la vida, y están atentando y no quieren saber la gente nada de Dios. ¿Cómo Dios no va a reaccionar? Y me sigue diciendo en el versículo 10 del segundo libro de Samuel 24, entonces dice la Escritura:
le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Notemos esto. David pide perdón a Dios. Reconoce su pecado y dice que su corazón fue conmovido profundamente y por eso él reconoce su pecado. ¿Sabes? Nosotros estamos acostumbrados a ciertas predicaciones o discursos bien buenistas o de mucha gracia. Y nuestros discursos son más buenos que Dios. Es que ya pediste perdón. Ya todo se acabó, todo está bien, todo está listo. No ha pasado nada. Ante esta emergencia, ante esta contingencia que estamos viviendo, ¿dónde están los discursos de que todo te irá bien? Y mientras se anime la gente, a la gente le gusta escuchar mentiras. A la gente le gusta que se le apapache todo. Es cierto, en parte, cuando pedimos perdón, tú por fe recibes el perdón de Dios, eso es cierto. Porque hay casos, hay situaciones específicas que el pecado no produce daños externos o visibles, o que afecten a un tercero. Pero hay casos que sí, tanto a nivel personal como colectivo. Y no quiero alargar más esto, yo quiero irme centrando en lo general, pero sí, hay algunos pecados que realmente hay un efecto nada más personal en tu relación con Dios, pero hay unos pecados que te están afectando a ti, afectan a tu matrimonio, afectan a tu familia, afectan a otras familias, afectan a otras personas, afectan a una congregación, afectan a un vecindario, afectamos, inclusive aquí el pecado de David afectó a toda una nación. La gente no se ha dado cuenta, pero todo lo que está viviendo la sociedad está afectando a nuestras generaciones. Han cambiado lo bueno por lo bueno, han distorsionado, ya no saben cuándo es mañana, cuándo es tarde, ya no saben qué es luz y qué es oscuridad. Dios tiene que reaccionar. Dios es el dueño de esta tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan, dice el Salmo. Es de Dios la tierra y su plenitud. Versículo 11. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta, al vidente Gad, y le dijo, y le dio este mensaje para David. Ve a decirle a David, versículo 12, así dice el Señor, te voy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Versículo 13. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? Primer castigo, que vengan 3 años de hambre en el país. 2, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos. Este es el 2. Y el número 3, o que el país sufra 3 días de peste, de epidemia. Piénsalo bien y dime qué debo de responder al que me ha enviado. Es muy interesante estos versículos que acabamos de leer. Y muchos dicen, o la mayoría dicen, esto no va a suceder a nosotros. Y dicen, y toco madera. Ya están copiando, ¿va? Y toco madera. Los tres casos, o las 3 posturas, o los 3 castigos son el hambre, el huir de los enemigos, 2, y la peste o la epidemia. Los 3 son una decisión de Dios, o mejor dicho,
es una permisiva de parte de Dios. Son tres cosas que pueden suceder por el pecado: hambre, persecución de los enemigos, o pestes o epidemias. Pero analicemos un poquito más con palabras más apocalípticas. La pobreza, el hambre es pobreza. 2, los enemigos es un símbolo de guerra. Y la peste o epidemia son enfermedades. Son las tres cosas que preparan y son parte del Apocalipsis. Estas tres cosas son los hilos que se tejen en el tapiz del castigo que nos habla Apocalipsis. Claro, hay más. El meteoro, nos hablan sobre el meruto. El meruto es el gran terremoto que va a partir prácticamente a la tierra con un terremoto arriba de 8 grados. Eso es prácticamente, va a sacudir la tierra, la va a partir. Todavía falta que los abismos sean abiertos y los demonios que están listos pues van a salir. Y hay otra serie más de castigos, pero los principales son enfermedad, guerra y hambre. Cuando Dios le da a elegir a David estas tres cosas, y eso ocurrió históricamente, años antes de Cristo, esto sucedió. Y Dios nos está diciendo que los males que suceden aquí en la tierra son permisiones de Él. Todo lo que sucede aquí en esta tierra son permisiones de Él. En general, estas cosas que existen tienen una conexión con el pecado, tienen una conexión con la desobediencia de los hombres. Y la mayor parte de los males no son de la naturaleza, son detonados por el ser humano, por el pecado. El pecado tiene una repercusión en la naturaleza, en lo que nos sucede. No que el pecado esté provocando un terremoto, sino que muchas veces Dios permite, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por tantas cosas que el hombre hace, y como no hay nadie que esté intercediendo por una nación, pues Dios lo permite. Por eso a colación saco esta parte de Ezequiel 22:30. He buscado entre ellos uno solo que construyese un muro y que en defensa del país se mantuviera en la brecha frente a mí para evitar que yo la destruya, pero no lo he encontrado a nadie. Por eso hago una pausa y hago una invitación a que este 19 de abril, el próximo domingo, desde nuestros hogares, oremos al Padre, intercedamos al Padre para que detenga esto. Hagamos intercesión. Muévanse, vamos a movernos, a orar, a clamar, a interceder, a que Dios tenga misericordia. Ahora, cierro ese pequeño paréntesis. El no decir esto significaría que las cosas suceden aquí en la tierra de una manera natural y que Dios no tiene nada que hacer. Eso significa que lo que pasa aquí, Dios no tiene nada que hacer. Y eso no es así. En el momento en el que nosotros creemos en Dios, en un ser superior, estamos reconociendo que lo que sucede es porque Él lo está permitiendo. David decide que el castigo que venga de Dios y no de los hombres. Yo prefiero, decía David, ser castigado por Dios que por los hombres. Y en el versículo 15 de 2 Samuel 24 dice: por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde la mañana hasta el tiempo señalado, en 3 días. Y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas.
El castigo va a venir en un tiempo fijado y señalado. En la permisión del Padre no ocurre más allá de lo que Él permite. Por eso nosotros podemos orar, podemos mover la mano del Padre para que detenga esto que está pasando. Es un pecado de David lo que permitió que los pecados del pueblo mataran o se murieran 70,000 personas. Versículo 16. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Araúna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Ya la iba a hacer cachitos con la epidemia. Todos iban a caer así como soldaditos, uno tras otro. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado y dijo: basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Nosotros, a través de la intercesión, nosotros, a través de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestro pecado, de reconocer que la nación se ha olvidado de Dios, del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que la nación se ha olvidado de rendirle adoración a un Dios verdadero, y que bajemos a la idolatría, y que bajemos a la inmoralidad, y que bajemos al pecado, y que bajemos a la desobediencia, y que bajemos a tantas cosas que al Padre le molestan. Nosotros podemos provocar que la mano de Dios le diga al ángel: detén tu mano, y se termine esta mortandad. Eso es lo que sucedió en la historia con otras pestes. Todo tiene un límite. Versículo 17. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy el que ha hecho mal. ¿Sabes? Descarga tu mano sobre mí, dijo David. Versículo 18. Ese mismo día, Gad, el vidente, el profeta, volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Araúna el Jebuseo. El castigo estaba decretado. El perdón, el arrepentimiento son muy importantes en tiempos como el que estamos viviendo. Ahora, la intercesión es muy importante, la adoración es muy importante, pero antes de la adoración, antes de levantar un altar, y cuando digo de levantar un altar, no hagamos idolatría, no vayamos a poner un altar, poner unas velas, poner una imagen, porque eso lo aborrece Dios. Uno de los mandamientos de Dios dice: no te vas a hacer imagen alguna de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Le pueden decir lo que sea, pero eso se llama idolatría. A lo que se llama aquí altar es que nosotros nos comunicamos con ese Dios que no se puede ver. Nuestra relación con el Padre es una relación por fe. El que se acerca a Dios primero debe de creer que hay y que existe. Esa es una relación de fe. Entonces, levantamos nuestro altar, le pedimos primero perdón al Padre, nos arrepentimos y entonces levantamos nuestro altar. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que Dios creó el virus. El virus, por supuesto, no es natural. El virus es natural. El virus está en un ambiente natural por cuestiones de esta dimensión. Pero el virus pudo haber muerto en cualquier casa después de haber matado a algunas personas. Dios lo pudo haber detenido ahí. Dios le pudo haber dicho al ángel: detente. Y es más, ni nos hubiéramos dado cuenta.
Es más, cuando empezó todo en Wuhan, China, tal vez no hubiera pasado de esa ciudad si Dios lo hubiera permitido y nada más hubiera quedado como una de tantas pestes que quedó simplemente en una región. Y no fue una pandemia que se extendió a muchas naciones. El coronavirus ha proliferado por la permisiva de Dios. Aclaro, Dios no creó a ese coronavirus. Inclusive hay muchas teorías que se escapó de un laboratorio, por lo que sea, Dios lo permitió. Lo que Dios hizo, permitió que este virus se propagara, porque Él así lo decidió. Porque digo, espérense, estos seres humanos, esta creación mía, piensan que se la saben de todas. ¿No se han dado cuenta que son muy frágiles? ¿No se han dado cuenta, esta generación, de que me necesitan? Es quizá que ha visto en la historia muchos virus y Dios no ha permitido que se propagaran como este coronavirus. Como Dios ha visto a esta generación, no me necesita. ¿De veras que no me necesitan para nada? Bueno, entonces voy a permitir que la raza humana, que los hombres vuelvan a mí y reconozcan que hay un solo Dios, que aún con todo su avance tecnológico, me necesitan. Si no es por el amor del Padre, el Padre no nos disciplinaría. Yo creo, ¿verdad? Y lo digo muy seriamente y muy responsablemente, que el Padre está ajustando a los planetas, está ajustando a las naciones en el planeta. Está haciendo simbrar a las naciones. A veces necesitamos nosotros una enseñanza dura para aprender. Porque si no tenemos esa enseñanza dura, no cambiamos. Y lo digo también para mí, esto va para mí también. Como yo te dije, nadie está exento a no contagiarse. Nadie está exento. Se esperan, ¿verdad? En las estadísticas de los que saben, por lo menos 1.200.000 mexicanos se van a contagiar. La historia de Israel es mi historia. La historia de Israel es la historia de todos nosotros. Tu amigo que me está escuchando, gran familia, esa es la historia de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a dar nuestras propias cuentas al Padre de lo que hicimos aquí en la tierra. Yo personalmente he sido disciplinado varias veces por el Padre, porque no he hecho bien las cosas. Y el volumen de la disciplina va subiendo. El que no cree en ese Padre amoroso, la persona que dice, es que yo no creo en Dios, yo no creo en ese Dios. ¿Cómo? Entonces lo que está entendiendo, que todas las cosas malas que le suceden, no tiene sentido. ¿Qué es un castigo? ¿O qué es una prueba? El hombre bueno es probado. El hombre justo es probado. El hombre pecador, el hombre impío es castigado. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Un hombre se enferma del hígado porque abusó del alcohol y se emborrachaba y bueno, tuvo problemas en el hígado y resulta que el hombre está muy enfermo. Está otro hombre, bueno, un hombre de familia, un hombre que se cuida, un hombre que va a la oración, un hombre que lee la palabra, que lee las reflexiones todos los días del pastor Freddy Luna, que adora al Padre, que va a visitar, pero resulta que también se enferma del hígado.
y se enferma todavía un poquito más que el otro. Ahora, tanto el primero como el segundo se enfermaron del hígado. El primero, fue resultado de su mala vida. ¿Y el otro? ¿Cómo fue que se enfermó? El primero está siendo castigado. El segundo está siendo probado. Pero ¿qué pasaría si el primero, el que está siendo castigado, se arrepiente? Bueno, ese castigo pasa a ser prueba. En este momento, la humanidad está siendo disciplinada. Nuestra nación está siendo disciplinada. La gente no cree. Hay gente que no está guardando las medidas sanitarias básicas. Y lo ven a uno como un bicho raro, diciendo, ¿y este? Por favor, quédate en casa. Si te quieres ir rápido con el Señor, vete a la calle, vete al mercado, vete a las reuniones masivas, que todavía algunos se atreven a hacerlas. Y te vas a ir muy rápido a la casa del Padre. ¿Sabes? Lo que sí sé, amada familia, amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, a ti no te va a suceder nada que el Padre no lo permita. Si es una prueba o es un castigo para nuestra nación, entendamos que tenemos un Padre amoroso. Si es una prueba, es para crecer, es para ser fortalecidos, amada iglesia. Pero si es un castigo, es para zarandearnos, es para castigarnos, es para que despertemos. Despierta tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Es un momento, es un despertamiento para la iglesia, es un despertamiento para mi amada nación, es un despertamiento para las naciones. Que despertemos. Esto no puede seguir siendo así. Esto va para largo. Y como te repito, ya el mundo ya es distinto. El mundo ya no es igual. Las cosas no ocurren por cuestiones naturales. Todo está conectado con el hombre, todo está conectado con Dios. Quiero leer esta cita de Mateo capítulo 10, versículo 29. Está poderosa esta escritura. ¿Cuántos cuestan 2 pajarillos? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo pajarillo puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. Estas moneditas que me está hablando, era un cuarto de denario. El precio el salario mínimo en México está como en 150 pesos diarios. Un cuarto vienen siendo como 38 pesos más o menos. No, como 40 pesos. Dice que un pajarillo vale como 40 pesitos mexicanos. Devaluados. Y dice que si un pajarillo se muere, el Padre lo sabe. O sea, al Padre no se le pasa absolutamente nada. El Padre tiene control de su creación, cuanto más del hombre. Y ninguna persona va a morir si el Padre no lo permite. Si un pajarito se muere, es que el Padre lo permite o no lo permite. Imagínate cuánto tú vales. A los hijos de Dios, a los que han recibido a Jesús, vales la sangre del Cordero. A los que no han recibido a Jesús, tú eres la creación de Dios y por eso envió Jesús a morir por ti. Tú vales mucho. Es muy importante. Cuando hay una guerra, cuando hay una pandemia, no todos los muertos son culpables, no.
No todos los afectados son culpables, por supuesto que no. Nosotros tenemos un Padre y Él te ama. Jamás pienses estas cosas que suceden. Dios no puede hacer nada. Claro que Dios puede hacer mucho. Yo voy a invitar al grupo de alabanza que puedan pasar. Yo quiero ministrar, yo quiero tocar, porque vamos a participar también de la cena del Señor. Y repito, estas cosas suceden y Dios puede hacer muchas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que estamos viviendo es una prueba, pero también es un castigo. Es el momento de reflexionar. Es el momento de que seamos sacudidos, que hagamos un alto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ha sucedido en la historia? Nosotros hemos visto a través de la historia que la generación de la Segunda Guerra Mundial, después de que fueron tratados con el caballo de la muerte de la guerra, esa generación entendió. Todo se empezó a descomponer en la década de los 70, con lo de la liberación y tantas cuestiones. Oh, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando a través de la historia. Dios nos habla a través de esto que estamos viviendo. ¿Sabes lo que viene? Ahorita es pandemia, ahorita son enfermos y fallecidos, por supuesto. Pero el efecto, la catástrofe económica, la pobreza que viene, el hambre que viene, es inimaginable. En México, más de 50 millones de mexicanos con pobreza. Con esto, los más conservadores piensan que se van a agregar por lo menos 30 a 40 millones más. Es impresionante lo que viene. Esto no se termina. Dios nos está hablando. Por eso, este es un buen momento para que reflexionemos. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Cómo puedo comprender lo que está pasando? Creo que hoy es un buen momento para voltear a ver a Dios. Voy a hacer 2 oraciones y 3. Voy a hacer una tercera oración para participar de la cena del Señor. Y yo le voy a pedir el pan. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre. Pero vamos a hacer primero una oración reflexionando a lo que está pasando, a lo que está sucediendo en este momento. En lo que Dios nos está hablando. En lo que Dios nos está hablando. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, pon tu mano izquierda sobre el pecho, pon tu mano derecha sobre la izquierda. Que Dios nos está hablando a través de esta pandemia, a través de esta peste que está paralizando prácticamente a las naciones, las ciudades. A toda la gente la tiene metida ya en las casas. Ponte a cuentas con el Padre. Órale a tu Padre. Dile: Padre, perdóname. Es un buen tiempo en familia para pedir perdón. Pídele perdón al Padre.
Dile: Padre, perdóname. Hoy es un momento para reflexionar, para ajustar las cosas que no estamos haciendo bien. Pídele perdón a tu Padre Celestial. Pídele perdón a tu Padre. Dile: Padre, perdóname. Y tú, amigo, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, creo que es un buen momento para tú recibirlo como tu Señor, como tu Salvador. Repite conmigo estas palabras: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero hoy he escuchado que es una permisiva tuya, es una llamada de atención a mi nación, es un llamado de atención a las naciones, es una llamada de atención para mi vida. Tengo miedo, tengo angustia, no sé lo que me depare el día de mañana, se ve oscuro el panorama. Perdóname, dile: perdóname, Dios. Lávame con tu sangre preciosa. Y ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en el Calvario, que me limpie de mis pecados, de mis maldades, de las cosas horrendas que he cometido. Perdóname, Padre. Perdóname, Dios. En el nombre de Jesús. Abro mi corazón, y te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. En este momento, en el nombre de Jesús. Ahora, amigo que me está escuchando, gran familia, pídele perdón al Padre. Es un momento de pedirle perdón al Padre. Ahorita vamos a participar de la cena del Señor. Perdóname, Padre. Padre, yo oro por las familias. Oro por cada familia que en este momento me está escuchando, me está mirando, Padre. En el nombre de Jesús. Sana, restaura el corazón de estas familias. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre. Ahora, amada familia, amigos que están en sus casitas, ya prepararon su pan, el vino. Voy a orar por los elementos y vas a seguir las indicaciones, y virtualmente vamos a participar de la cena del Señor en este domingo maravilloso. Padre, yo presento el pan, presento este vino como elementos para participar de tu cena. Ese recordatorio que tiene 4 miradas. La primera mirada hacia arriba. Esto es un mandato que tú nos haces, Padre. Como decía el apóstol Pablo, porque yo he recibido del Señor. Este es un mandato en el cual tú nos indicas. La mirada hacia atrás. Lo que el amado Jesús hizo en el Calvario, que dio su vida por nosotros y se entregó por el mundo por amor. Una mirada hacia adentro para ver cómo estamos, cómo está nuestra vida. Hoy hemos sacado un tiempo de reflexión y hoy reconozco que te necesito, Padre. Gracias por tu perdón. Y la cuarta mirada hacia adelante. Y el mirar el futuro es pensar que Jesús viene otra vez. Maranata. Cristo viene otra vez. Por eso te pido, Padre, que bendigas este pan, que bendigas este vino, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Yo hoy voy a leerte 1 Corintios capítulo 11. Quiero que tomemos con nuestra mano derecha el pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomemos el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos del pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos del vino del Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos al Padre. Adoremos al Padre con todo nuestro corazón. Yo le voy a permitir al grupo de alabanza que ministren, que toquen el corazón de las personas a través de la alabanza del Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio.